Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo taller por parte del TCU Asesorías Opinion de la Universidad de Costa Rica en la sede del Pacífico. El día de hoy tenemos el taller de principios básicos de Excel 2. Recordarles de que la primera parte de estos principios básicos ya se impartió y la pueden encontrar en la página oficial del TCU de Facebook con el mismo nombre que tenemos en el logo que se está presentando justo ahorita. Estos talleres también van a estar para el otro fin de semana, recordarles eso por igual de que tenemos talleres el otro fin de semana también, hasta este 14, y también de que dentro de unos segundos, minutos, se les va a estar enviando un enlace con una encuesta valiosa acerca de los talleres para nosotros. Sin más por el momento, les cedo la palabra al compañero esperando de que los talleres les puedan ser tan útiles como ustedes deseen. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Pues iniciamos con el taller de principios básicos de Excel 2. Este taller, su primera parte ya la realizó nuestro compañero Kevin González. Pueden acceder a ella a través del Facebook o escaneando el código QR. Y hoy venimos a ver la segunda parte, que sería la de mi persona. Yo soy estudiante de último año de dirección de empresas en la UCB del Pacífico y he sido asistente en cursos de Excel avanzado. Ok, he preparado una plantilla para que quienes quieran seguirnos en tiempo real cuando estamos aprendiendo el temario que nos falta por abarcar. Entonces voy a estarlas pasándolas por el chat y mis compañeros se las van a estar pasando a los que estén en transmisión en Facebook también. Y para dar un chance mientras abro el documento. Muy bien, a ver dónde está el temario. Ok, el día de hoy vamos a ver lo que es elegir fuentes, tamaño y colores de las celdas, dar un formato a las celdas, alineación, lo que es centrado, izquierda, derecha. Vamos a ver cómo se agrega y se quitan bordes a los cuadros o a las celdas. También vamos a darle formato a filas y columnas, incluso creando tablas, ordenar datos, inmovilizar celdas, insertar o eliminar filas y columnas. Y vamos a lo que es copiar formato, que es aplicar el formato existente en una celda, aplicárselo a otras celdas o a varias al mismo tiempo, y algunas fórmulas básicas, como es el promedio, suma, mínimo, máximo, redondeo. Vamos a insertar un gráfico y por último vamos a ver cómo podemos imprimir una selección de celdas en caso de que queramos tenerlo en papel. Como les comentaba mi compañero en el taller anterior, la hoja de Excel es una hoja que usamos para hacer cálculos automáticos. Podemos usar cualquier fórmula. Tenemos muchas fórmulas que podemos hacer uso de ellas para calcular según lo que necesitemos y podemos mantener muchos datos en ellas. Así como también podemos personalizar los datos para que sea un poco más agradable para el lector y no se vea algo. Tengo un ejemplo acá, que es el que vamos a trabajar después, que no se vea algo que ni siquiera se pueda leer, un número que está muy grande, entonces no cabe en la celda. Entonces vamos a aprender cómo hacer puede ser una plantilla o una herramienta que sea más agradable para el usuario. Ok, vamos a empezar con lo que son las fórmulas de, de fuente. Son todos estos controles que tenemos acá. Con esto nosotros podemos cambiar tanto el tipo de letra, podemos cambiar el tamaño de letra que deseemos, si queremos poner estas en negrita, cursiva, subrayado, vamos a quitar lo que no queremos por el momento. Y más tarde vamos a ver lo que son los bordes o ramas.
Que primero vamos a darle un estilo de fuente a este. Vamos a elegir Arial, bastante conocida. Vamos a utilizar una acá que aparezca como esta, no sé cómo, Axana New. Esta acá elegiremos una como esta. Y nosotros, según nuestro gusto, podemos ir asignándole un tipo de tipografía, un tipo de letra a cada celda o a cada conjunto de celda. Que ya sabemos por el taller anterior que esto sería una celda, cada cuadrito que estoy seleccionando, donde yo puedo escribir un texto, un número o una fórmula. Y si yo selecciono todo esto, se me convierte en un rango. Entonces vamos a elegir este rango, esta celda y listo. Eso es como le podemos aplicar cualquier tipo de fuente, incluso si nosotros tenemos una fuente personalizada que nos gusta o que encontramos en internet, nosotros podemos buscarla e instalarla a nuestra computadora como un tipo de fuente. Que puede ser, por ejemplo, hay empresas que usan tipos de fuentes personalizados, entonces solo por regla siempre hacen sus documentos con ese tipo de letra. Tenemos dos maneras de cambiar el tamaño de letra que estamos escribiendo. Podemos hacerlo escaladamente, disminuimos el tamaño de letra o lo aumentamos, o podemos irnos a esta opción y digitar alguno de los números que están aquí, o incluso podríamos llegar y escribir el número que nosotros queramos. Vamos a poner uno bien pequeño, 6, que no está en la lista, pero que claramente podemos elegir cualquiera de esos 6, o 5, o 15. Igual que un documento de Word, no sé si ya han trabajado con él antes, podemos darle un color a cada texto. Vamos a elegir aquí unos colores a nuestro gusto, ¿verdad? Podemos elegir cualquier color. Poner este para terminar. Y también podemos asignarle toda una paleta de colores a nuestro Excel. Tenemos varias predefinidas, que como ustedes pueden ver, cambia absolutamente toda la gama de colores que estamos utilizando. Voy a seleccionar esta. Y ya con eso, yo podría incluso crear mi propia paleta de colores, en personalizar, y poner los colores que usamos en nuestra compañía para que tengan una misma línea. Como pueden ver, estos colores también cambiaron. Ahora, ya con celdas que tengan color, también puedo asignarles un color a la celda, porque como podemos ver, esta celda es sin color, es transparente. Entonces puedo asignarle a esta celda un color oscuro, por ejemplo. Este otro color, voy a poner uno para variarlo. Y otro para que resalte. Podemos darle nosotros el color que nosotros queramos, ya sea de estos de acá o de los que estén en esta gama de colores, o incluso digitar el tipo de color eh, hexadecimal que podemos obtenerlo desde varias fuentes de internet. Ahora también hay una opción, vean que tengo como un patrón de números de 5%, va de 5 en 5 hasta el 100%. Yo puedo asignarle un formato condicional según el tipo de datos que tenemos. Puedo hacer un ejemplo, sería unas barras que se van actualizando según el porcentaje. Yo puedo poner aquí 50%, se me va a poner a la mitad, dejémoslo en 5. Vamos a eliminar el que pusimos y puedo ponerlo también por color, una escala de color. Vamos a elegir esta, donde el 5 es el más bajo y el otro es el más alto.
También podríamos lo que es asignarle un formato de color contrario al que elegimos, donde 100% sería el mayor y 5% sería el más bajo, y así de la manera que queramos. Es un formato que de hecho pocas personas conocen y eso es bueno saberlo, darle un formato condicional. Ahora vamos con los botones de alineación. Como les decía, nosotros, bueno, primero voy a combinar esta celda. Ahora esta celda se me convierte en un rango. Y como pueden ver, esta opción combina y los centra de una vez. Pero digamos que yo ocupo alineado a la derecha o alineado a la izquierda. Puedo elegir esas opciones con alineación. Vamos a trabajar con este también. Ven que está alineado hacia abajo. Puedo alinearlo verticalmente al centro, que son estas opciones de acá, o arriba o abajo como estaban. Vamos a dejarlo ahí. Y este de acá, puedo asignarle, voy a combinarlo otra vez. Puedo darles un formato diagonal, incluso si yo quiero, o cualquiera de este tipo de alineación personalizada, yo se la puedo asignar. Eso no hay ninguna limitación. Podría hacerlo completamente en vertical. Y por último, podría combinar, vamos a combinar estos aquí en grande. No. Este texto de ejemplo, como pueden ver, es un texto bastante largo, entonces no se puede, no se puede leer en una sola celda, entonces tengo que elegir un rango y puedo ajustarlo para que se vea como si fuera dividido como un subtítulo. Que son todas esas opciones que tenemos acá. Incluso podemos escribir acá una lista. Vamos a ver contenido, primera parte, segunda parte. Y como pueden ver, yo tal vez quiero que esto esté un poquito corridito para allá, pero no tanto como en el centro. Vamos a hacer esto, no tanto como en el centro. Entonces yo lo voy a alinear a la izquierda y le voy a dar una sangría, aumentar la sangría un momento o aumentarla 2 puntos de sangría y como para hacer una lista de contenido o una lista de datos según su tipo. Ahora vamos a agregar o quitar bordes. Le he puesto color, eso estaba así originalmente, pero le he puesto color blanco para que se puedan distinguir bien la tabla que vamos a hacer. Yo puedo seleccionar este rango de títulos y darles un formato según yo quiera. Puedo irme aquí al avanzado y digamos que yo quiero usar este tipo este estilo de líneas y que esté por todo el contorno. Entonces lo voy a aceptar y así se vería. Quedaría esto encerrado con este contorno. También quiero poner esto borde exterior. Vamos a poner el grueso en este caso. Entonces se me va a agregar un cuadro completo con ese formato que le seleccionamos. También quiero hacerlo con el correo electrónico. Podemos pasar también las líneas. Y digamos que en cierto dato, como podemos ver, estos son como datos de una compañía, por supuesto son falsos. Digamos que ese número no funciona, está en desuso, tal vez la compañía dejó de utilizarlo o ya no existe. Entonces, en cierto momento podemos llegar y trazar una línea diagonal para tachar un dato. Pues así podríamos hacerlo. Que esta compañía ya no trabaja con nosotros para no borrar toda la línea, entonces también podemos tacharla. Vamos a seleccionar esta línea, así. Vamos a hacer
todo este tipo de cuadros, de tramas, según nosotros queramos. Suponer todos los bordes. Y esto a nuestro gusto, según lo que queramos. Ok, vamos a ver cómo vamos con el temario. Ya elegir fuente, ya le dimos formato a las celdas, alineación de contenido, agregar o quitar bordes y tramas. Muy bien, ahora vamos a arreglar esta plantilla. Lo primero que tenemos que hacer, voy a poner esto al otro lado para poder verlo. Vamos a darle formato a estas filas y a estas columnas. Recuerden que esta sería una columna. Esta sería una fila completa. Entonces podemos dar un clic en donde corresponde el identificador de cada columna y nos va a seleccionar toda la columna. Entonces nosotros vamos a seleccionar la de cédula que aparece como que ni siquiera se ve y podemos darle el tamaño que queramos. Que queremos ajustarlo exactamente al tamaño máximo, bueno, al tamaño mínimo permitido y que se puedan leer todos los datos. Nosotros podemos dar doble clic aquí en la división donde nos aparece este símbolo de dividir y ya con esto se nos pasaría al tamaño exacto. Ahora, estas tres columnas yo les quiero asignar un ancho exacto para las tres. Entonces yo puedo seleccionar las tres columnas y con que mueva una, voy a poner las 110 píxeles. Las tres columnas se van a asignar el mismo tamaño. Ponerle más para que nos quepa completamente los datos. Es correcto. Sí lo pueden ver. También podemos, bueno, vamos a hacer lo mismo con este porque no se ven los datos. Entonces damos doble clic y ya nos aparecen este salario. Resulta que los gastos fijos, como pueden ver, no tiene el signo de colones. Entonces nosotros podemos darle un formato a cada celda o incluso a toda la fila. Vamos a poner esta celda primero. Formato de moneda. Vamos a quitarle dos decimales. Y este es el formato que nos gustaría en toda esta columna. Entonces nosotros podemos agarrar acá, seleccionar el mismo formato que elegimos o cualquiera de los que estén acá, ¿verdad? En este caso es formato de moneda o contabilidad. Y vamos a disminuir los decimales porque no los ocupamos. Ok. Ahora, como pueden ver, tengo muchos datos de ejemplo. Entonces, una manera más fácil de trabajarlo es convertirlo a tabla. Entonces, yo voy a seleccionar la primera celda, A1, y voy a bajar hasta el último dato que tengamos, que sería este. Y con la tecla Shift presionada, vamos a ver si puedo abrir el teclado en pantalla. Ok. Con la tecla Shift presionada, que es la que está encima del control, vamos a seleccionar acá para seleccionar todos los datos que teníamos que queremos en su momento convertir en tabla. Entonces a la pestaña de insertar podemos insertar la tabla y nos va a decir dónde están nuestros datos en la tabla. Fueron los que ya seleccionamos en el momento. Por ejemplo, ven que me faltó la columna de gastos, entonces voy a editarlo aquí mismo. Entonces puedo agarrar así. Y con Shift presionado vamos a seleccionar, estos son los datos que nosotros queremos. La tabla tiene encabezados, sí, en este caso estamos seleccionando una tabla que ya tiene encabezados y se convierte automáticamente, hasta me le da un formato de color para que podamos visualizarlo, filtrarlo o ordenarlo. Vamos a ordenarlo por ¿cómo se llama?
de salario mayor a menor. Entonces podemos seleccionar esta fila y lo ordenamos de mayor a menor. Entonces nos saldrán los salarios más altos acá y abajo estarán los más bajos. Podemos hacerlo de manera inversa, por supuesto. Salario más bajo. Y con esta opción nos va a mover todos los datos, no solo nos va a mover esta columna. Incluso también podríamos utilizar la opción, vamos a hacerlo esta vez de manera alfabética. Podemos irnos a la opción de ordenar y filtrar, darle un orden personalizado. Y vamos a decir que según la columna de nombre, vamos a ordenarlo de alfabéticamente, de A a la Z. Y me quedará de esta manera, que es lo que ocupamos. Ok, ya hicimos formato filas, crear tabla, ordenar datos. Ahora resulta que cuando yo me muevo hacia abajo, yo quisiera ver qué celda estoy buscando, o si me voy para el lado, quisiera seguir escribiendo aquí datos sobre esta persona, pero ya no tengo su número de cédula. Entonces nosotros podemos inmovilizar ciertas columnas o filas para que siempre se estén visualizando en el momento de que nos movemos en muchos datos. Entonces, en la pestaña de vista tenemos la opción de inmovilizar. Podemos inmovilizar la fila superior, que es una opción, que es lo que ocupamos. Como pueden ustedes ver, puedo pasar aquí hasta el último dato y aún así voy a seguir viendo lo que es los encabezados. Podemos seleccionar la opción de inmovilizar la primera columna, sería esta de acá. Con esto podría moverme hacia los lados sin que se muevan las cédulas y poder escribir datos sobre cada persona. Pero algo que yo recomiendo mejor es inmovilizar los paneles. ¿Esto para qué sirve? Sirve porque como pueden ver, ahorita no me quedó inmovilizada la primera fila porque lo que hice fue seleccionar la opción de la primera columna. Entonces yo lo que ocupo es que esta columna no se mueva y que esta fila tampoco se mueva. Así, yo ocupo que estos datos no se muevan cuando yo me estoy desplazando. Entonces voy a ponerlos como estaban antes. Correcto. Y si yo quiero inmovilizar esta fila y esta columna, me voy a seleccionar esta celda que es la siguiente. Entonces voy a seleccionar esta siguiente y me voy a la opción inmovilizar paneles. Con esa opción, tal vez no se distingue, se me pasa una línea más gris donde ocupamos inmovilizar. Entonces ya con esto yo puedo bajar aquí los datos y no se me van a estar cambiando. Ya tengo inmovilizada la fila y la columna para que yo pueda verlas en todo momento. Resulta que lo que quiero ver es quiero que también se vea el género. Entonces volvemos a movilizar las columnas, las celdas, y me selecciono esta opción, esta celda, y ahora tengo dos columnas inmovilizadas. Entonces puede ser la cantidad de columnas que nosotros queramos, tanto que si donde quiero inmovilizar es acá, es decir, acá con acá, selecciono esta celda, y se me quedará inmovilizado todos los primeros datos que seleccioné arriba y las 4 columnas que dejé ahí. Entonces vamos a volver a donde realmente lo ocupo, que es en esta celda de la tabla, y vamos a insertar columnas porque yo puedo agarrar e insertarle acá una fila y poner mis datos personales. No tengo que necesariamente irme hasta abajo de los datos para insertarlo. Voy a hacerlo aquí. Entonces, seleccionando toda la fila, acá, o seleccionando toda la columna, tenemos la opción de insertarlo en esta posición. Si yo selecciono en la columna 10, se me va a insertar una
que va a quedar encima de en medio de la 9 y de la 10. Entonces voy a poner una fila más acá, una columna más acá, que no la ocupo, pero para el ejemplo, entonces ya se me agregaría una columna a la tabla. Como también puedo seleccionar toda la columna y eliminarla. Vamos a escribir acá mis datos. Y así podemos continuar con el ejemplo. Voy a poner aquí un dato claramente inventado, incluso que mis gastos sean mayores al salario, te imaginas. Y esto para el ejemplo de agregar una fórmula acá. Yo voy a sacar un porcentaje de gastos para saber cuánto porcentaje estoy gastando de mi salario. Entonces, con que yo aplique la fórmula en la primera columna, en la primera fila, perdón, automáticamente Excel va a entender que yo ocupo averiguar ese dato en toda la columna. Entonces, automáticamente me va a pasar la fórmula a todo el dato. Vamos a aplicarle un formato que fue el que vimos anteriormente, un formato condicional con una barra. Aquí está. Y como ustedes pueden ver que yo hice una exageración, dice que yo tengo un porcentaje de gastos 233% mayor, bueno, sobre mi salario. Entonces yo este dato, digamos que como sé que está malo, puedo agarrar, irme clic derecho, eliminar toda la fila y automáticamente me calculará el nuevo dato mayor, el nuevo porcentaje más alto para ir calculando esta fórmula que hicimos acá. Ok, ahora vamos a hacer una fórmula, vamos a sumar todos los salarios. Una ventaja que si nosotros tenemos, bueno, con Excel, ustedes saben que nosotros tenemos números acá, nosotros podemos sumarlos. Vamos a sumar estos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sumamos separamos con punto y coma, seleccionamos punto y coma, y así los números que nosotros necesitemos. Nos da 9. Vamos a ponerlo resaltado para que sepamos que eso es un resultado. También puedo hacer la suma de una manera, o sea, puedo seleccionar todo un rango. Selecciono con el clic puesto, con el clic seleccionado, selecciono todo el rango que yo quiero sumar. Cierro el paréntesis. Y es todavía incluso más rápido que ir uno por uno. O, como en este caso tenemos una tabla, podemos aplicar la fórmula de suma. Escribimos el nombre de la tabla, que no sé cuál es, voy a ir a buscarlo. Aquí en la pestaña diseño de tabla dice que se llama tabla 1. Entonces, volvemos a aplicar la fórmula de suma y selecciono toda la tabla. Aquí nos aparece como tabla 1 con tabulación. Se rellena el dato, ¿verdad? Abrimos un paréntesis cuadrado y esto le da a Excel a entender que no ocupamos todos los datos de la tabla, sino que ocupamos una columna de la tabla. Vamos a sumar lo que son el salario bruto. Cerramos el paréntesis cuadrado y como pueden ver ya se resaltó en azul los datos que queremos rellenar. Queremos sumar en este caso. Cerramos el paréntesis redondo que es de la fórmula que estamos ejecutando, la de suma, y damos enter y automáticamente nos va a dar la suma de salarios de todos los datos que tengamos acá. Lo mismo podemos aplicar para un promedio. Voy a sacar el promedio de los salarios. Tabla 1. Abrimos un paréntesis cuadrado.
Ah, no, voy a sacar un promedio de los gastos mejor. Vamos a darle doble clic para que se rellene. Cerramos el paréntesis cuadrado y también el redondo. Y este es el promedio de gastos que tienen nuestra lista de datos. Que queremos averiguar cuál es la persona que gana menos salario, que antes lo habíamos ordenado y aparecía como 501, me parece. Entonces usamos mínimo, dice que la fórmula min devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Entonces hacemos lo mismo, una tabla de el salario. Observamos todo lo que ocupamos para las fórmulas. Y tenemos que el salario mínimo es 501. Ahora yo quiero hacer lo mismo para el salario máximo. Entonces tenemos tenemos las opciones de agarrar este formato y copiarlo acá. Yo voy a usar copiar formato para que esta fórmula se calcule exactamente igual. O que, por ejemplo, este dato está en número y no es lo que queremos. Entonces yo voy a ponerle un formato que a mi gusto, y con la opción de copiar formato voy a poner exactamente el mismo formato, tanto el número como los decimales que elija, como incluso el tipo de letra, fuente, color o color de la celda que hayamos seleccionado. Entonces también está la opción de rellenar. Como esto es una fórmula, está calculada, yo puedo arrastrarla hacia abajo y me va a seguir calculando los mismos datos. Pero en este caso no quiero calcular un mínimo, quiero saber el máximo. Entonces simplemente voy a editar la fórmula para no hacerla de nuevo. Y en vez de mínimo voy a poner máximo. Ok. Esto me da que el salario máximo sería el siguiente. Y nos falta ver la fórmula de redondeo. Que cualquier fórmula que ustedes ocupen en Excel, se pueden ir a fórmula, vamos a hacerlo en este caso. Voy a calcular aquí un dato. Puedo hacerlo también con los símbolos que hay en el teclado. Puedo seleccionar cualquiera de estas celdas, aunque sea con el mouse. Le doy el signo de multiplicar, que sería el asterisco en las computadoras. Voy a multiplicar por el 35%. Esto para que me dé un número con decimales, que sería este que tenemos acá. Y ahora voy a buscar la fórmula en todas las fórmulas, porque tal vez no me acuerdo cómo se llamaba la de redondear. Y tenemos todo el tipo de fórmulas, tanto financieras, lógicas, que esto funciona para textos, otra para extraer textos o para buscar en lista de datos, fecha, hora, búsqueda y referencia, o matemáticas. Yo ocupo una de matemática que se llama redondear. Entonces, yo voy a redondear este número de acá, que es el que seleccioné, con 0 decimales. Entonces acá podemos ver el ejemplo que ya no tengo decimales, ya se me pasó de 347,75 a 348 redondeado. Vamos a ver. Ok, ya vamos casi que terminando. Ok, la opción de aplicar un tip así bastante rápido que les puede funcionar cuando ya aprendan a usar el Excel. Hay ciertas cosas que tienen que hacer muy rápido, como estar copiando todo este formato, tal vez el solo movimiento de hacerse hasta la brocha y volver acá es algo complicado. Entonces, anteriormente, antes de que existieran los mouse, la gente usaba las computadoras solo con teclado. Entonces, todos estos paquetes ofimáticos están pensados para que se puedan usar sin necesidad de tener el mouse. Entonces, voy a dejar el mouse aquí solo, y con las flechas puedo moverme en las celdas, ¿verdad? Y voy a asignarle
con la tecla, vamos a buscar el teclado en pantalla. Acabo para que se pueda ver. Con la tecla ALT, que es esa que se selecciona, con esa tecla yo puedo acceder a todos los botones que están, a todas las pestañas que tenemos arriba, en este caso la pestaña O, y ahora se me ponen para poner a cualquier dato. Yo voy a darle un formato de celda que es H1, H1, y ya con esto puedo seleccionar un color a eso. ¿Y esto para qué nos funciona? Bueno, voy a ponerlo en blanco así rápido. Digamos que yo ocupo este formato que está acá, ocupo ponérselo rápidamente al que está abajo. Entonces yo puedo aprenderme el comando que sería ALTO y vemos que en copiar formato sería doble O. Entonces vamos a hacerlo desde cero. Yo voy a hacer rápidamente ALTO 3 veces y ya se copió el formato. Entonces ya lo puedo pegar acá. Eso es para hacerlo rápidamente. Digamos que yo voy a hacer una suma de estos dos. Entonces ven que aquí está en autosuma, que es una fórmula que con ponerla de esta manera podemos, nos va a sumar todos estos datos. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de manera rápida o con las teclas, con accesos directos se podría decir. ALTO para meternos en todos los documentos que están en esta pestaña. Y WA sería la de autosuma. Y luego selecciono la U, que es la opción de suma. Y ya con esto puedo hacerlo de manera rápida. Vamos a hacerlo nuevamente. ALTO WA U. Enter. Son cosas que si usted está muy precisado de tiempo, puede aprendérselos y tal vez si es muy repetitivos, los va a sacar en cualquier momento. Porque usted, digamos que yo paso copiando muchos datos, entonces lo hago rápidamente, ya tengo lo que es la brocha. Es más rápido que ir una por uno a copiar formato. Ok. Ahora vamos a insertar un gráfico que es parte del temario. Vamos a buscar uno de los gráficos. Podemos seleccionar toda la columna H en este caso. O abrir la de gráficos recomendados. Y aquí nos va a decir el tipo de variancia que vamos a tener. O el tipo de gráfico que nos puede mostrar. Entonces acá me abre automáticamente todo el dato que yo seleccioné. En este caso fue la columna de H. El porcentaje de gastos. Y digamos que yo quiero ordenar estos datos para que se vean se vea la tabla de una manera más organizada, el gráfico, perdón. Ordenarlo de menor a mayor. Y automáticamente se me va a modificar lo que es la gráfica. De la misma manera. Para el lado opuesto. Y en un momento la teníamos como alfabéticamente. Que también una opción que tenemos en Excel cuando usamos tablas es poder filtrar los datos. Digamos que yo solo quiero ver en este momento las personas que son mujeres, o sea, los salarios de las mujeres. Entonces me voy a la opción de filtrar, deselecciono el seleccionar todo y selecciono el que yo quiero, femenino en este caso. Y como pueden ver, se me van a ocultar las filas que no quiero ver. De la 6 se pasa a la 14. Me está ocultando todas las filas que son en masculino, de género masculino. Incluso el gráfico se me actualiza para mostrarme esta varianza que tenemos en porcentaje de gastos.
Vamos a devolverlo. Funciona también para números. Podemos decir que yo quiero ordenarlos según por número, que sea números mayores, que sean salarios mayores a 800,000, vamos a decir, por ejemplo. Me va a mostrar todas las personas que tienen un salario mayor al que digitamos en su momento. Como son muchos datos, es habitual que el Excel tarde su tiempo en procesarlos. Vamos a borrar este filtro que le hicimos al salario bruto. Y teniendo ya el gráfico, digamos que digamos que este es mi informe. Yo quiero, a mí me pidieron hacer un informe del porcentaje de gastos, sin importar el orden que tenían. Entonces yo bueno, primero voy a eliminar estos que no tienen nada que ver. Esto acá lo que acabo de hacer es copiar formato, a devolverlo. Con este cuadrito acá podemos copiar formato, pero si hay una celda vacía, yo puedo seleccionarla y copiar el formato para que las demás también estén vacías. También para abajo podemos hacerlo, como para los lados. Y si yo quiero imprimir todo estos datos que tenemos acá, los selecciono, ¿verdad? Y me voy a la opción de archivo, imprimir. Yo puedo imprimirlo. Puedo utilizar cualquier impresora. En el caso de la mía creo que está apagada, pero igual no quiero imprimirlo ahí. Vamos a seleccionar imprimir la selección, que fue lo que nosotros seleccionamos. Pero hay una opción en computadora, en Windows, para para simular que está imprimiendo, pero en realidad lo va a pasar a PDF. Entonces, estos son los datos que queremos pasar. Vamos a ajustar los datos podemos utilizar cualquiera de estas opciones hasta que se nos ajuste como nosotros queramos. Y ya con esto se me va a imprimir un ejemplo, un PDF que sería el que trabajamos. Entonces vamos a ponerle reporte de porcentaje de gastos. Va a tardar unos minutos. Y si yo me voy a la carpeta, tendría aquí ya el reporte abierto de porcentaje de gastos. Bueno, abierto no, tendría ya guardado el reporte. Puedo cambiarle el nombre, pero yo lo que quiero no es cambiarle el nombre, quiero abrirlo. Y aquí podemos ver de manera pantalla completa los datos que estuvimos digitando, tanto la suma de salarios que hicimos, promedio, salario, todo lo que seleccionamos lo podemos imprimir en PDF desde Excel, que es una hoja de cálculo, y que si la imprimimos toda, como aprendimos en el taller anterior, realmente es una hoja muy extensa. Si yo voy con control y me voy al final con las flechas, se me va a ir a la última última columna, perdón, que tenemos, al igual que con la última fila y la última columna. Entonces, si yo lo que imprimo es toda esta hoja que estuvimos trabajando, pues gastaría muchas hojas en imprimir muchos espacios en blanco que no voy a utilizar. Entonces vamos a pasarnos acá. Y ya con esto tendríamos el temario listo de todas la segunda parte del taller. En caso de que tengan dudas, si nos estén viendo por Facebook, pueden dejarlas y con gusto las vamos a leer. Entonces,
pasamos a lo que es el final de la presentación. Bueno, yo les agradezco por participar y por estar en mi segunda parte del taller. También agradezco la participación que tuvieron en el primer taller que se celebró el domingo pasado. Y tenemos una frase que nos gustó mucho, es de que quien busca herramientas para mejorar su pyme logra mejores resultados en el corto y largo plazo. Entonces, muchas gracias y eso sería todo por mí. Bien, muchas gracias por asistir al taller. Les recordamos de que va a haber un formulario, tanto aquí como en Facebook, por medio del cual ustedes pueden expresar sus opiniones acerca de este taller y los que ya han visualizado con anterioridad. Y tenemos talleres el próximo fin de semana por igual. Si alguien tiene alguna consulta, ya sea en la plataforma de Facebook o en la plataforma de Zoom, puede realizarla en este instante y con mucho gusto se le va a estar respondiendo. De momento no contamos con ninguna consulta en las plataformas. Bueno, entonces eso sería todo. Entonces, muchas gracias por participar en el taller y recuerde que puede ver la otra parte en el taller en la página de Facebook.